Pau Gasol significa para mí muchas cosas, pero una por encima de todas, que la utopía es posible, que lo que ni siquiera eres capaz de soñar puede llegar a hacerse realidad. Porque la gente de mi generación ni soñábamos con que un jugador español fuera importante en la NBA, mucho menos que fuera All-Star, que ganara 2 anillos y encima que los Lakers, una franquicia tan exitosa, le retiraran la camiseta, ¿no? No soñábamos con ello y se va a producir, ¿no? Es algo único, ¿no? Y representa pues cómo ha sido la evolución del deporte español en los últimos 30 años, ¿no? De ser prácticamente insignificante a ser pues un deporte sobresaliente, apreciado en todo el mundo, ¿no? En fin, Pau Gasol se lo ha merecido. Su carrera profesional es un cuento de hadas, lo ha ganado todo, lo ha sido todo y se lo merece. Muchas gracias, Guille Jiménez, desde allá, desde Los Ángeles, que pudo disfrutar también de la gala homenaje a Pau Gasol, la retirada de la camiseta en el Staples Center, crypto.com, como queráis. 7 de marzo de 2023 llegó el gran día y Pau Gasol, primer español que tiene la camiseta retirada en la NBA. Un momento muy emotivo y que se vio en la cara del de Samboy porque no pudo evitar las lágrimas, David. Vaya momentazo. Madre mía, increíble noche. La verdad que un momento histórico para el deporte español en mayúsculas. Pau Gasol está ya en los cielos de Los Ángeles, en los cielos del cripto actualmente, Staples Center, donde cuando él jugaba, sin duda alguna, junto a su hermano, junto a Kobe Bryant, esa imagen increíble de ver cómo se bajaba la tela de la camiseta de Pau Gasol, el número 16 junto a Kobe, al número 8 y al número 24 de Kobe. Sin duda alguna es un momento que todos recordaremos, todos los amantes al deporte, todos los amantes al baloncesto, todos los amantes sobre todo a los grandes mitos como es en este caso ya Pau Gasol, sin duda alguna uno de los mejores deportistas de la historia de España, uno de los mejores deportistas de habla hispana que han jugado nunca en todo el planeta y sin duda alguna que ha destacado en esta NBA, en Los Ángeles, en una ciudad mítica, en una ciudad de baloncesto, en una ciudad, en un equipo y una franquicia histórica. La verdad que yo sinceramente me emocioné muchísimo, la verdad, lo reconozco. Se cayeron las lágrimas, como dirían algunos, que no lloras en ese momento, no, está hecho de hielo, ¿no? La verdad que a los que nos encanta el deporte y sobre todo también muy importante, Pau Gasol es una magnífica persona, un ejemplo a seguir para los niños, un ejemplo a seguir para la sociedad y es un ejemplo absoluto que una persona como él pueda estar ahí en este homenaje, porque al final es un homenaje para la historia de una franquicia histórica y retirar de forma simbólica esta camiseta junto a sus hermanos, estaba Marc Gasol, estaban sus padres, estaba su esposa, estaban sus hijos, estaba Vanessa, que hizo una presentación espectacular, y ese vídeo también increíble de Kobe Bryant en aquella ceremonia de los Oscar, en el que dijo que Pau merecía estar junto a él en el techo, en las alturas del Staples Center, del Crypto actualmente, y la verdad que un momento increíble para el baloncesto. Recordar también que estuvieron sus ex compañeros, como has dicho Iván, el Amarodón de Fisher, todos los jugadores que consiguieron aquel anillo. También estuvieron grandes leyendas de la NBA como Karim. Karim, por supuesto, tenía que estar ahí. Y, por supuesto, también estuvieron sus amigos y compañeros porque volaron como la Bomba Navarro, como Felipe Reyes, incluso José de Estopa, porque sabemos que Pau Gasol es un gran seguidor del grupo español Estopa, y la verdad que son grandes amigos. La verdad que una noche increíble, un cripto increíble, y la verdad que ahí está este recuerdo para siempre, para todos los que vayamos a Los Ángeles alguna vez a ver un partido de la NBA y poder mirar hacia arriba y sentir el orgullo de que un español ya está ahí en lo más grande, en el Olimpo. Ahí está Gasol, entre los más grandes en su discurso, un discurso muy emotivo, como has comentado, David. Mostró su parte, la que conocemos todos, más humana, más de preocuparse por los demás. Al final,
lo quiso dejar así claro. Y durante todo el discurso pues agradeció a familia, amigos y etcétera. También estuvieron allí dos mentores suyos, hay que decir, Phil Jackson, sin lugar a dudas, y Mike Fratello, que también lo entrenó y fue muy importante en su carrera dentro de la NBA. Pues eso, ya tenemos a Pau Gasol en lo más alto del estadio de Los Ángeles Lakers, del Staples Center, del Crypto. O sea que cuando vayamos a Los Ángeles, todos los que vayamos ya lo podemos ver allá. Muchos españoles, hay que decirlo, en el encuentro, que corearon su nombre durante este sentido homenaje. Y ahora vamos a seguir también con más invitados. Vamos a ir con uno que lo conoce muy bien, hay que decirlo, siguió toda su carrera. Hay que decir, David, que ese momento también fue muy emotivo para nosotros porque seguimos toda la carrera de Pau Gasol. Entonces también, como dices tú, yo también me emocioné porque es como que recuerdas todo lo vivido con él, tanto en España como en Estados Unidos. Y vamos a ver lo que nos dice una persona que sí que lo conoció mucho mejor, como es Xavier Saiza. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues Pau Gasol para mí significa realmente mucho, ¿no? Tuve la gran oportunidad de poder estar en el draft del 2021 en Nueva York. Pude volar con él hacia la ciudad americana y vivir todos aquellos maravillosos días en Nueva York en el año 2001, donde fue tercero sorprendentemente en el pick del draft, ¿no? Cuando todos pensábamos, aquí en España, del 10 al 15, y en Estados Unidos yo creo que ya sabían que estaría entre los 10 primeros. Pau Gasol para mí es el jugador de baloncesto más importante de la historia, sin duda, aunque hay que decir que Pau además es el de la consolidación del básquet español en la NBA, ¿no? Porque ha habido muchos intentos, ha habido y hay muy buenos jugadores que han jugado en la NBA, pero Pau, recordemos, ha ganado 2 anillos y esto ya son sin duda palabras mayores, ¿no? Pau Gasol supo adaptarse a la NBA, sobre todo con ese gran salto que tuvo para jugar en Los Ángeles Lakers, que le hizo, insisto, ganar todos esos premios, y a partir de ahí, pues bueno, pues tampoco tuvo demasiada suerte con el tema de las lesiones, pero realmente si uno mira el currículum de Pau es realmente espectacular, ¿no? Pensábamos que quizá podría haber jugado un año más aquí en el Barcelona, pero al ser número 3, lógicamente eso quedó ya absolutamente descartado. Yo creo que cuando pasen los años, en perspectiva, nos daremos cuenta de todo lo grande que ha hecho Pau Gasol. Ahora ya empezamos a darnos cuenta, ¿no? Empezamos a darnos cuenta de todo lo que ha hecho Pau Gasol por el baloncesto español y en la NBA. Pero yo creo que con el paso del tiempo, con el paso de los años, aún nos daremos cuenta de las grandes fitas que consiguió, insisto, Pau Gasol en la NBA. Por tanto, muy contento de que le puedan retirar la camiseta, creo que se lo merece. Hacerlo allí en Los Ángeles, en un equipo como una franquicia como esta, como Los Ángeles Lakers, es realmente un sueño, rodeado de sus amigos, de su familia. Por tanto, todo lo mejor para Pau Gasol, que nos ha dado mucho y sin duda tenemos que agradecérselos. La verdad es que Pau Gasol, insisto, para mí el mejor jugador de baloncesto que ha tenido España hasta este momento. Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Y ahora vamos con el palmarés de Pau Gasol, que en un total de 20 temporadas en la NBA sumó un total de 2 anillos de campeón con los Lakers, fue 6 veces All-Star, fue nombrado 2 veces en el segundo mejor equipo y otras 2 veces en el tercer mejor equipo de la temporada, Rookie del año, y también hay que decir que con los Lakers, el equipo que le han retirado la camiseta, estuvo jugando de 2007-2008 hasta 2013-2014. 17,7 puntos, 9,9 rebotes y 3,5 asistencias. Y en total, en las 20 temporadas, consiguió una media de 17 puntos, 9,2 rebotes y 3,2 asistencias en 1.226 partidos. 20.894 puntos y 11.305 rebotes en total. Salvaje, lo del mejor jugador de baloncesto en la historia de este país, de España. Bueno, pues también consiguió en su palmarés 3 ligas ACB, una Copa del Rey por la que se dio a conocer, 3 Eurobasket, un Mundial y 2 platas olímpicas bien recordadas por todos. Bueno, pues ese es el palmarés de Pau Gasol, que jugó en Memphis, jugó en Lakers,
jugó en Chicago Bulls, jugó en San Antonio Spurs y jugó en Milwaukee Bucks. Y, por supuesto, en el Barcelona, David. Ese es el palmarés que tenemos de Pau Gasol. Increíble, ¿no? Sí, un palmarés único, un palmarés histórico, un palmarés que nos hizo quedarnos cientos de noches, cientos de madrugadas viendo a un jugador que nos hacía vibrar. Para los que son muy jóvenes, todos han oído la leyenda de Pau, pero tened en cuenta lo que es Pau Gasol más allá solo de estos números, de estas cifras que parecían imposibles cuando los jugadores europeos prácticamente jugaban en la NBA con cuentagotas. Cuando Pau Gasol fue elegido en aquel draft de Nueva York en 2001, ¿no? Pues fue una noche increíble. Una noche que muchos soñaban, pero no lo creían realmente que podía ocurrir. Y la verdad que Pau Gasol, aparte de ser un magnífico jugador, aparte de crecer como jugador y como persona, porque hay que destacar y hay que decir algo muy importante de Pau, es una excelente persona, es un excelente embajador, es un excelente deportista, va más allá de ganar o perder, que siempre comentamos en muchas ocasiones en American Screen Sports, va muchísimo más allá de solo esos jugadores que son importantes por lo que hacen en la cancha, sino que este jugador aparte es muy importante por todo lo que hace fuera de la cancha. Recordemos que es actual embajador del Comité Olímpico en España y es un jugador que transmite valores. También, Iván, recordar su amistad con Kobe Bryant y lo que significa eso, sobre todo con la familia de Kobe. Él se considera, como él dice, un tío de las hijas de Kobe. Y eso también es muy importante recalcar en el deporte, es muy importante recalcar en este tipo de jugadores que traspasan lo deportivo y se convierten en leyendas y en modelos a seguir, sin duda alguna. Y me sumo a todas tus palabras, David. La verdad es que un ejemplo a seguir, tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Y ahora ya lo tenemos fuera de ella, siguiendo haciendo muchas cosas. Y bueno, vamos con, ahora sí, si te parece bien, vamos con lo que fue la carrera de este gran jugador, Pau Gasol, desde sus inicios, porque ahí lo recordamos, ya más de 20 años, un jugador espigado, muy, muy, muy delgadito e imberbe totalmente, disputando sus primeros momentos, donde todavía no era el Pau Gasol, ni se acercaba a lo que más tarde fue, no era ni la estrella de los equipos donde jugaba, y su primer gran momento fue el llamado los Juniors de Oro. Ese torneo disputado en Lisboa y esa victoria contra Estados Unidos que marcó la historia del baloncesto español junior y, bueno, Pau Gasol estaba ahí enrolado con jugadores como Raúl López, Navarro, esa generación de oro, ¿no? Que se llama. Sin duda, un equipo que rompió el molde, ¿no? Como diríamos. Un equipo que nació, cualquiera que haya podido ver un poquito la historia del baloncesto español, un poquito es hija de aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona 92, esa generación en el que estos chicos eran muy jóvenes, pero que se vieron inspirados sobre todo por el Dream Team del 92, por Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson. Y claro, tenerlos aquí en España, verlos jugar en Barcelona y con todo lo que supuso, creó unas aspiraciones en las que estos chicos, inspirados por aquellas Olimpiadas y por aquel equipo mítico, pues quisieron jugar al baloncesto. Y hay que decirlo también, una magnífica estructura llevada del deporte español en aquella época hizo que esa generación consiguiese algo histórico y algo increíble, sobre todo en aquellos años, en aquel baloncesto de finales de los 90, en el que la diferencia con el baloncesto americano era inmensa en muchas ocasiones, por lo que decíamos al principio de que muchos jugadores europeos les costaba muchísimo poder competir en la NBA. Y estos chicos, pues, hicieron historia, y un Pau Gasol que no era el mejor jugador de aquel equipo, porque era un complemento de aquel equipo. Había jugadores con mayor talento con esa edad, pues él estuvo ahí de todas formas, él aprendió ahí
y él aprendió de otros jugadores, como has comentado, como Raúl López, que llegó a jugar en la NBA, la propia Bomba Navarro, que también llegó a jugar brevemente en la NBA, Germán Gabriel, que era muy bueno en aquella época, un talento increíble, pero que no pudo hacer una carrera, por ejemplo, como la de Pau. Pero la verdad, Iván, ese equipo ya marcó sin duda alguna lo que nos iba a traer una generación dorada, liderada por Pau Gasol, aunque como he comentado antes, Pau Gasol no parecía en ese momento destinado a ser ese jugador que iba a ser el auténtico líder de estos chicos de oro. Sí, no todo es lo que parece, pero ahí comenzó la historia de Pau Gasol, pero su debut en la Liga ACB se produjo poquito antes de los 19 años, no los había cumplido todavía, fue contra el Cáceres, unos segunditos, una historia muy peculiar de esa temporada, que decir que el Barça había fichado a Ronnie Seikaly, no sé si algún lo recordaréis, pero era un jugador, jugó en la NBA, era una estrella en ese momento, o sea, llegaba a Barcelona como estrella y solo jugó 7 partidos. Y gracias a que no cuajó Ronnie Seikaly en el equipo, Pau Gasol pudo eh, jugar en su posición, pudo jugar sus minutos y ahí explotó. Y en esa explosión, David, llegó lo que todos recordamos en la memoria, sobre todo los inicios, en la Copa del Rey de Málaga. Copa del Rey de Málaga, esa explosión contra el Real Madrid, y ahí es donde se dio verdaderamente a conocer Pau Gasol. Sin duda alguna, ahí fue como vimos a un jugador revolucionario. Ahí vimos a ese Pau Gasol que nos dejó a todos con, bueno, con la boca abierta, ¿no? Un jugador para la época, ahora mismo estamos más acostumbrados a ver este tipo de jugadores, pero era un adelantado a su época. Como decía el mítico Andrés Montes, de una leyenda de la NBA que era Tim Duncan, siglo XXI, Pau Gasol es un jugador del siglo XXI, un jugador completo, un jugador alto, de gran envergadura, delgado, como hemos comentado antes, con un físico, pero que hacía de todo en la cancha, que tiraba de tres, que penetraba, que ponía tapones, que hacía mates, que defendía de una forma en cualquier posición, en cualquier momento. Un jugador capaz de hacer todo en la cancha y en esa Copa del Rey nos dejó a todos alucinados, sin duda alguna. Fue el boom que hizo que naciese una estrella en el baloncesto español y que la NBA pusiese su ojo para luego ser elegido en ese draft de 2001 y en el que nadie pensaba que podría llegar tan alto. Hay que decir que en la Copa del Rey de España siempre hay jugadores de la NBA y fue el momento perfecto. Y vamos ya con el que ya se ha anunciado David, momento clave, draft. Y bueno, selección número 3 por Atlanta Hawks, hay que decirlo, pero que no estuvo en Atlanta Hawks. Nada, unos minutitos y lo traspasaron a Memphis. Bueno, en ese momento era Vancouver, hay que decirlo, Vancouver Grizzlies. Número 3 del draft, David Stern lo anunció y fue una locura, la verdad, en España. Pick número 3, increíble. Sí. Yo Iván, lo recuerdo, era muy chavalín, pero lo recuerdo estar escuchándolo en la radio. En aquel momento fue retransmitido yo, por lo que lo recuerdo en la radio, porque estamos hablando de 2001. No recuerdo si Movistar o no en ese momento lo pudo retransmitir, pero mi experiencia es escucharlo en este caso creo que estaba viendo la cadena SER, estaba viendo la narración desde Nueva York, que hicieron conexión en aquel mítico programa de El Larguero, creo que era con José Ramón de la Morena, y la verdad es que lo recuerdo como algo increíble, ¿no? En mi mente, acabar durmiéndome después de escuchar el nombre de Pau Gasol elegido en el draft por estos Memphis, ¿no? Digamos, en ese traspaso, en ese trade. Pero la verdad es que fue una noche de esas para soñar, ¿no? Para soñar, para todos los chicos como yo en aquella época que nos gustaba el baloncesto, fue una noche increíble y nos permitió soñar con cotas increíbles, con cotas muy grandes, que eso también es una cosa muy importante de Pau, capacidad de inspirar cosas grandes. Lo curioso, David, es que en la foto del draft sale con la gorra de Atlanta Hawks. Que luego no llegó a jugar ni un minuto con Atlanta Hawks en toda su carrera, pero son cosas que pasan en la NBA y ahí lo tenemos. Ahí comenzó, sus inicios en la NBA fueron ahí, pero no, sus primeros momentos en la NBA tuvieron que esperar unos mesecitos hasta que empezó la temporada, pero antes de eso, pues tuvimos su debut con la selección española de baloncesto en el Eurobasket. O sea que ya con Imbroda, hay que decirlo. Y la verdad es que ahí ya, pues ya empezó a decir, bueno, ya está Pau Gasol aquí en la selección. Y se empezaba a intuir, ¿no? Como que ya llegaba una generación ahí que podía dar éxitos.
Sin duda, sin duda. Así me iba en ese Eurobasket. Comenzamos también a ver una rivalidad de otro grandísimo jugador, otra leyenda del baloncesto europeo, que es Dirk Nowitzki. De hecho, yo recuerdo un auténtico partidazo entre España y Alemania, ¿no? En el que tanto Pau como Nowitzki, bueno, dejaron totalmente su calidad en la cancha. Los dos jugando a un nivel excepcional, los dos jugando como lo que luego han sido, en diferentes formas, dos estrellas y dos grandísimos jugadores. Y la verdad que ahí vimos las pinceladas realmente y la evolución de este chico, no solo ya como lo que iba a ser, sino sobre todo ya siendo ese líder que comentaba antes, inesperado, en el que se convirtió después. Totalmente. Y bueno, y ahora sí, como hemos anunciado antes, vamos con invitados. Tenemos desde Los Ángeles, estuvo allí, estuvo en la gala, pudo disfrutar de ese momento histórico para el baloncesto español, el periodista de Movistar Plus, Alex Perona. Así que vamos a ver qué nos dice. ¿Qué tal, chicos? Bueno, yo creo que Pau Gasol es quizás la mayor figura, ¿no?, de todo nuestro baloncesto español, y uno de los motivos por los que yo me aficioné muchísimo a la NBA, ¿no? Es cierto que siempre he comentado en entrevistas que mi equipo favorito eran los Lakers porque me gustaba Eddie Jones mucho, pero en cuanto Pau entró en la NBA, pues obviamente todos éramos de los Grizzlies y todos queríamos incluso jugar a los videojuegos con Pau Gasol. Yo creo que es un momento que va a pasar la historia. Que te retire el número de 16 los Lakers es algo muy gordo. Solo hay 12 números que se han retirado con anterioridad y yo creo que es algo que va a pasar. Si no es de las cosas más gordas que ha pasado en el baloncesto español, yo creo que puede ser ya a nivel de deporte español lo más gordo, ¿no? Tener a Pau Gasol en el Olimpo con jugadores míticos como Abdul Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Y yo creo que en realidad no somos muy conscientes, ¿no?, de lo que estamos viviendo, de que Pau Gasol se nos fue, pero que siempre va a perdurar ahí. Vamos a ver si hay otros jugadores que lo puedan lograr, ¿no?, porque parece difícil conseguir lo que ha logrado Pau Gasol. Y nada, ¿no?, yo destacaría uno de los momentos que más me gustó fue el anillo, ¿no?, que consigue contra Orlando, aquella jugada mítica en la que se entiende muy bien con Kobe Bryant, que se miran los dos a los ojos y logran anotar una canasta que luego sería decisiva para ganar el partido. Y nada, desde aquí estamos en Los Ángeles, además, cubriendo toda la retirada de su camiseta. Yo creo que es sin duda junto a Nadal, a Fernando Alonso, quizás el deportista por excelencia, ¿no? Así que nada, os mando un saludo a todos. Mañana estaremos en la retirada de la camiseta y nada, hay que seguir apoyando mucho a la NBA y que todo el mundo ponga Movistar Plus. Hay que ver en Vamos la retirada de la camiseta. Así que nada, os mando un saludo a todos. 1 de noviembre de 2001, llegó el momento que tanto esperábamos. Pau Gasol debutó con Memphis Grizzlies, que comenzaban su andadura en la NBA, primera temporada del equipo de Tennessee, y el primer partido de Pau Gasol fue contra Detroit Pistons. Jugó como suplente y anotó su primera canasta en un contraataque con un pase de un mítico, de un jugador que nos encantaba a todos, como era Chocolate Blanco Williams, Jason Williams, David. Pues sí, ese debut, como has dicho, fue una jugada al contraataque, una jugada muy característica de Pau, con su agilidad, a cancha abierta, ¿no?, en esa velocidad de Jason Williams y esa agilidad y ese salto increíble que tiene Pau, que por cierto, a partir de ahí también me gustaría destacar otro mítico mote para mí, que fue uno de los mejores motes que he puesto nunca por el mítico Andrés Montes, que fue E.T. Gasol. Ese mote para mí significa y representa totalmente lo que es Pau Gasol, esa largura de brazos, esa extensión, ese físico siglo XXI, y sin duda lo pudimos ver en este equipo en Memphis, en esa primera canasta y en esta franquicia que en mi opinión fue el lugar indicado y adecuado para Pau para poder crecer, porque era un mercado pequeño que sigue siéndolo actualmente, pero en aquel momento muchísimo más, en The Pyramid, en la pirámide, como se llamaba aquel estadio que tenía los Memphis Grizzlies, un estadio que en forma de pirámide, que llamaba muchísimo la atención. Y la verdad que esta primera canasta pues ya permitió que todos siguiésemos soñando con Pau Gasol. Nos permitió la llegada del Gasol a Memphis ver a ese equipo, que tampoco era uno de los equipos más atractivos de la NBA, hay que decirlo, y familiarizarnos con los jugadores, los diferentes jugadores que pasaban por ahí. Hay que decir que delante suyo se hablaba mucho de Stromae Swift, que era como el titular, pero Pau Gasol no tardó mucho en comerle la tostada, vamos a decirlo así. Momentos de la temporada rookie del año, yo me quedaría con dos, David. Me quedaría con que se enfrentó a Michael Jordan,
hay que decir que Michael Jordan en Washington Wizards, o sea, se llegó a enfrentarse a Michael Jordan, o sea, algo increíble. Y también, pues el mate increíble contra Kevin Garnett, un mate que dijo, bueno, yo estoy en la NBA, jugador Kevin Garnett, que le encantaba el trash talking, que estaba siempre intentando amedrentar, sobre todo a los rookies. Eso sí, Pau Gasol era un rookie. Este no se amedrentó, eso sí, el partido lo iban partiendo de paliza, pero él dijo, bueno, aquí estoy yo. Y los comentaristas americanos se volvieron locos, ¿no? Pues como has dicho, en primer lugar me gustaría primero hablar de ese partido frente a Washington Wizards en esa temporada de Michael Jordan en su tercer regreso en la NBA. Y Pau Gasol pudo enfrentarse a uno de sus ídolos, y en aquel momento su ídolo, sin duda alguna. Y fue un partido, bueno, en el que no tuvo una gran actuación individual, pero bueno, permitió decir que él ha jugado en una cancha frente a una leyenda y para muchos el mejor jugador de la historia como es Michael Jordan. Y la verdad que ese partido también lo vivimos aquí en España con expectación. Yo lo recuerdo con muchísimas ganas. Se promocionó muchísimo en aquella época. No, recordemos que no existían redes sociales, ni Twitter, ni Instagram, etcétera, etcétera, pero se promocionó muchísimo. Y luego ya esa jugada, lo que has comentado, yo la tengo grabada, yo me la vi 1000 veces. Fue increíble ese descaro ante un jugador encima en su misma posición. Esa posición que no hemos comentado antes de ese power forward siglo XXI que hemos dicho antes. Pero yo, fíjate, comentaba antes que el apodo del siglo XXI Andrés Montes se lo puso a Tim Duncan, pero un jugador al que se le parecería muchísimo más es a Kevin Garnett, Pau Gasol. Si pudiésemos hacer una similitud, es un jugador muy similar a él. Y la verdad que Pau tuvo, bueno, la personalidad de decir, aquí estoy yo, y no he venido aquí para de ser un jugador sin más simbólico, he venido aquí para hacer algo. Y recuerdo encima la cara de Wally Serbia, que estaba en el banquillo sentado. Por cierto, Wally Serbia, jugador nacido en Madrid, aunque norteamericano. Ahí tiene un poco su sinergia, que alucinó con ese mate. Y la verdad que fue una jugada que a todos nos dejó, bueno, eh, extasiados absolutamente. La verdad que todos lo llevamos en el corazón y en la memoria, sin duda alguna, y encima narrada por Andrés Montes también y por Antonio de Miel. Con el fondo del comentarista americano diciendo el 1, 2, 3, ole. Sí. Ahí lo tenemos Sí, todo guardado. ole, ole, ole. El mate no fue solo contra Kevin Garnett, creo que estaba también Gary Trent, creo que era el jugador Gary Trent, sí, estaba ahí, fue Gary entre Trent los dos. Jr., el jugador que está en Toronto Raptors ahora, pues estaba también ahí posterizado ahí junto a Kevin Garnett, pero todos recordamos Kevin Garnett, claro, que fue MVP de la NBA, hay que decirlo, o sea, que no era un cualquiera. Así que vamos, pero esa misma temporada acabó feliz para Pau Gasol. Fue rookie del año, con unos promedios de 17,6 puntos y 8,9 rebotes de media. Increíble. Lo que hizo este jugador en tan poco tiempo, ¿no, David? Rookie del año. Se dice pronto, ¿no? Sí, sí, rompió barreras por esto que estamos diciendo. Un jugador internacional, ser rookie, como hemos dicho, era otra época, era otro momento y sin duda alguna, era algo impensable en las mayorías de las casas de apuestas y en la mayoría de las personas, por mucha confianza que se le tuviese a Pau Gasol, llegar a ser rookie del año en la NBA era algo pues que nadie lo tenía en sus planes y Pau Gasol demostró que se puede. Y sin duda alguna, ahí fue otro gran paso para ir marcando su carrera y su leyenda. Vamos con, bueno, sin cerrar este momento de Memphis, también fue All-Star. Llegó su momento de All-Star, llegó en el 2006, y luego lo fue más. Fue con Lakers 2009, 2010, 2011, luego 2015, 2016 con Chicago Bulls, que también jugó muy bien. Pero eso rompió el cascarón. 2006 con Memphis Grizzlies siendo All-Star. Eso ya eran palabras mayores. La verdad es que fue un momento increíble. Muy complicado porque hemos comentado antes, un mercado pequeño, una franquicia pequeña y que fue creciendo con Pau Gasol. La franquicia de Memphis está relacionada a los españoles y está relacionada a los hermanos Gasol, porque recordemos que luego Marc Gasol jugó también, el hermano de Pau, jugó también en Memphis y casi, o se puede decir que casi superó a su hermano como leyenda de Memphis Grizzlies. Pero sin duda alguna, Pau construyó las bases de esta franquicia para que se asentase en la liga y le permitiese crecer con cierto nombre. Llegar a un All-Star jugando en Memphis no era cosa fácil en aquella época. La mejor temporada de Pau Gasol en la NBA llegó con Memphis Grizzlies en anotación, que fueron 20,8 puntos de media en la temporada 2006
2007. Y ahora, viendo la NBA actual, parece que no es tanto, pero la verdad es que en esos momentos eran unos números increíbles. 29, 20-10. Hay que decir que su vida en la NBA siempre ha sido así. Unos números de 17, 20 puntos y 8 y 10 rebotes. A veces más, a veces, pero siempre una media así. O sea, un jugador constante de esos que gusta tener a todo equipo. Vamos con la selección española. Llegaron los triunfos, llegaron los éxitos y llegó el Campeonato del Mundo de 2006. Ese campeonato emotivo, ese campeonato que lo recordaremos por Scotianitis en Grecia, porque destruyeron a Estados Unidos. Pero luego llegó la final y poco tuvieron que hacer contra un equipo de España donde no jugó Pau Gasol. Todos tenemos las imágenes clavadas en el Mundial de Japón, hay que decirlo. Las imágenes de Pau Gasol llorando, no podía jugar, pero salió su hermano y resolvió la papeleta y el MVP se lo dieron a Pau Gasol de todas maneras, porque el Mundial que estaba haciendo era increíble. Pero ahí llegó su primer gran título, hay que decirlo, de Pau Gasol, con la generación de oro. Sin duda alguna. Y ahí volvemos a incidir en lo que hemos dicho al principio. Es un jugador inspiracional, es un líder, es un tipo que llega. Y sin duda alguna sus compañeros salieron hipermotivados a esa final por ganar el Mundial, pero también por Pau, por lo que significaba Pau, por lo que significaba ese jugador y la verdad que inspiró muchísimo a esa, bueno, prácticamente como diríamos, a esa gran final en el que España consiguió una gran victoria y fue un título que ya rompió sin duda alguna todos los moldes. Hizo que el baloncesto creciese en España muchísimo más y todos recordaremos aquella frase famosa que decíamos de baloncesto con palabras de el jugador y de los jugadores de la selección española de aquella época. La verdad es que fue un momento memorable de la selección y ya llegaba un momento que en los próximos años iban a ser éxitos y éxitos, pero ya lo nombraremos más adelante. Y antes de entrar en otra época clave de su vida, de las más importantes, vamos con otro invitado, David. Vamos a escuchar a ver lo que nos dice Pau Martorell. Bueno, lo podéis escuchar en el podcast de Buzzer Beater y en más sitios, Run and Gun. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Pau Martorell sobre Pau Gasol. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. ¿Qué significa Pau Gasol para mí? Buena pregunta. Bueno, cuando Pau Gasol llegó a la NBA, inmediata explosión, porque fue poner pie en canchas americanas y comenzar a ser un jugador diferencial y referente, yo ya llevaba muchos años de NBA a las espaldas. Y verdaderamente lo que supuso para mí fue una sensación de orgullo indescriptible el comprobar cómo un jugador europeo, un patriota, podía tener un peso importante dentro de la mejor liga de baloncesto del mundo. El pionero, verdaderamente se habla del pionero de Fernando Martín, que en su momento probó fortuna y fue muy valiente en una NBA absolutamente diferente a la que conoció Pau Gasol cuando aterrizó, pero Fernando ya tenía una carrera en FIBA más o menos consagrada, era un jugador ya muy importante y apenas dispuso de oportunidades en los Blazers. Pau Gasol, en cambio, decidió aventurarse a la NBA habiendo dejado grandes pinceladas en el baloncesto FIBA y con la opinión contraria de sus entrenadores en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Principalmente Aito García Reneses. Aún así, él no tuvo miedo, entiendo que dudas sí que tuvo, decidió arriesgar y la apuesta le salió muy a favor, evidentemente. Ahora es muy fácil decirlo, pero era una apuesta en aquel momento un tanto arriesgada. Yo creo que se puede ver la personalidad de un tipo como Gasol, que bueno, que durante todos los años que estuvo en NBA nos hizo sentir, particularmente a mí, porque voy a hablar de mí, evidentemente, no de nadie más, muy orgulloso, ¿no? Vivimos sus primeros pasos, cada canasta era celebrada con una gran alegría porque no sabíamos si iban a haber muchas más detrás. Y luego la normalidad y la frecuencia de sus buenas actuaciones hizo que nos lo tomásemos con un poquito más de calma, ¿no? Muchas veces me han preguntado cuál es el momento que yo más recuerdo de la carrera de Gasol. Yo creo que su primer All-Star fue un punto de inflexión muy importante en su carrera, el verse ya
entre las grandes figuras de la NBA, fue muy importante para él. Y luego, evidentemente, su etapa en Lakers. Los 2 anillos, el compadre con Kobe Bryant. Bueno, la verdad es que entre Memphis y Lakers él realizó una gran carrera. La etapa en Chicago está un tanto minusvalorada, aunque él fue All-Star 2 veces jugando con los Bulls, pero bueno, ya era un jugador que iniciaba su cuesta abajo. Aún así dio un gran rendimiento en Chicago, pero no se tiene tan en cuenta. Y bueno, ya lo de San Antonio queda más o menos anecdótico. Nada, simplemente eso. Pau Gasol, sobre todo, lo que ha hecho sentirme ha sido muy orgulloso de ser español y de ser un aficionado al baloncesto español. Un abrazo muy fuerte y bueno, la retirada de camiseta en Lakers yo creo que merecida, pese a que entiendo que pueda haber discrepancias al respecto, y también espero que con el tiempo en Memphis se sea justo con él y le retiren su número 16. Un abrazo muy fuerte. Vamos con otra fecha clave, de las más importantes de la carrera de Pau Gasol, 1 de febrero de 2008. Pau Gasol es traspasado de los Memphis Grizzlies a Los Ángeles Lakers. Llega el equipo angelino, el equipo comandado por Kobe Bryant en ese momento, y llega con la intención de hacer cosas grandes y de lograr cosas grandes de un equipo de Lakers que estaba un poquito buscando a ver hacia dónde iban. David, Los Ángeles necesitaban armas para reconstruir ese equipo, y vaya que sí lo consiguieron, ¿eh? Pau Gasol llegó a Los Ángeles. Uno de los grandes traspasos de aquella época, de la primera década del 2000, fue Pau Gasol, que sin duda alguna cambió la historia de estos Lakers y de Kobe Bryant, sobre todo. Porque Kobe Bryant, recordarás, como acabas de decir, llevaba una transición en el desierto después de aquel three-peat con Shaquille O'Neal y Phil Jackson, ¿no? Y la verdad que necesitaba algo. Y regresó Phil Jackson y pusieron los ojos en Pau Gasol, en el que luego llamaría a su hermano, y de verdad se convirtió en su hermano. La verdad que lo cambió todo. Y yo aquella, bueno, no me lo creía, sinceramente. Yo desde el punto de vista, yo como seguidor de los Lakers, ver a Pau Gasol cuando los Lakers eran un sueño absoluto. Ver a Kobe Bryant y a Pau Gasol competir e intentar llegar a, bueno, a lo que luego consiguieron, ganar anillos, era algo impensable, y lo que supuso para toda la afición del baloncesto jugar, porque al final de cuentas la NBA y el concepto de la NBA y las mayores americanas es que tú puedes destacar en cualquier franquicia, pero hay franquicias que están, hay que decirlo así de claro, por encima del resto, y Los Ángeles Lakers es una franquicia histórica, una de las franquicias, uno de los equipos más famosos del planeta, y ver jugar a un español y ser sobre todo importante un español en Los Ángeles Lakers, pues ya estamos hablando de palabras casi, bueno, palabras mayores sin duda alguna para el deporte y para lo que significa eso. Su debut fue contra los Nets, 24 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias. O sea, ya dijo, bueno, aquí estoy yo, Kobe, te voy a ayudar a ganar anillos y lo vamos a hacer. Pero bueno, tuvo que esperar. Los anillos tuvieron que esperar, pero lo que no tuvo que esperar fue esa plata olímpica conseguida en Pekín en 2008. Todos recordamos ese partido contra Estados Unidos. Lo tenemos grabado en la memoria porque yo creo que no lo han pasado tan mal Estados Unidos en una final, con el equipo que tenían, además. Tuvo que salir Bryant a decir, bueno, este partido lo vamos a ganar, no podemos perder contra España. Vaya partido, vaya plata que se llevó España, que siempre nos ha sabido ahora. O sea que... Sí, sin duda, el equipo americano venía de no ganar en 2004 y de perder, digamos, y no conseguir el oro. Bueno, fue bronce en Atenas. Y claro, ellos no podían permitir esa afrenta, ¿no?, al equipo de Larry. La verdad es que fue un equipo que a partir de aquella caída, ¿no?, digamos, Iván, buscaron con Krzyzewski, con Coach K, el resurgimiento, ¿no? Y la verdad es que fue un equipo que se conformó para ganar, pero se enfrentaron digamos, igual al mejor momento de España. Luego ha tenido momentos muy importantes, pero sobre todo el momento más cumbre en su máximo apogeo, igual de muchos de los jugadores, en este caso Pau, aunque luego también hay que recordar 2012, que luego lo recordaremos igual, pero siendo algo en este partido fue igual donde más cerca estuvieron un poquito de conseguir ese oro soñado que hubiera encumbrado un poquito a la selección española
y nos hubiera llevado, pues eso, a las cuotas más altas en este deporte. Pero apareció, como dices, Kobe, el hermano de Pau, y la verdad que ahí no pudimos hacer nada en ese final de partido. La verdad es que fue increíble esas Olimpiadas para el recuerdo. Y la verdad es que Pau Gasol hizo unas Olimpiadas de ensueño y Navarro, Garbajosa, pues todos los que los teníamos en su mejor momento, se podría decir, como has comentado, David, y ahí se demostró. Pero ya llegaría más adelante, que también seguían en su momento álgido, pero entre medios llegó lo que tanto se estaba esperando, que era el primer anillo de la NBA. El primer anillo con Los Ángeles Lakers, después de la derrota contra Boston, año antes, pues se enfrentaron en la final contra Orlando Magic. Llegó a muchos, igual que seguís ahora la NBA, pues os sorprenderá. Orlando Magic en unas finales de la NBA en el 2009. Pues sí, tenía un equipo con Dwight Howard, hay que decirlo, Turkoglu, y bueno, Jammer Nelson, un equipo bastante aguerrido, y con Stan Van Gundy de entrenador, y que les puso las cosas complicadas, pero los Lakers pasaron por encima, y sobre todo Gasol se encumbró como un gran defensor, además de un gran jugador ofensivo, porque hay que decir que toda su carrera se había criticado porque era un poquito débil, en el juego interior en la NBA se le calificaba así, cosa que no era real, pero se le valoraba así. Pero en esta final contra Howard, una bestia en esos momentos, pues demostró que podía defender también, ¿no? Primer anillo para los Lakers. Sí, sí, era un equipo, bueno, recordemos que en aquella época, aunque a algunos les sonara un poco raro, el mejor pívot del planeta era Dwight Howard. El Howard en aquellos Orlando Magic era impresionante lo que hizo. El nivel de Howard alcanzado en aquellos Magic durante 3 o 4 años fue de un superjugador. Y la verdad que consiguió llevar a esos Magic a las finales, en el mejor equipo del oeste, con un equipo muy dinámico, muy interesante versus jugar. Pero ahí los Lakers ya tenían esa experiencia y teniendo a Kobe, pues ya marcaron las diferencias. Y Pau Gasol, por cierto, hizo grandísimos partidos en el juego interior, pegándose con Howard, incluso superando en muchas ocasiones. Recordemos que Pau siempre se decía, y una de sus grandes críticas dentro de la NBA era que a veces le costaba pegarse dentro de los aros, ¿no? Y luchar en la zona, en el interior. Actualmente ya no se lucha muchísimo, pero en aquella época aún se seguían manteniendo esos parámetros de pegarte en la zona, de rebotear, de anotar dentro en el interior, y se le criticaba un poquito eso, y en aquellas finales demostró que podía hacerlo porque jugar era un pivot, digamos, se puede decir, de los últimos pivots casi clásicos, ¿no? En aquella época, de los que todos sus puntos eran interiores, de los que sus rebotes eran simplemente por salto, por posicionamiento, etcétera, etcétera, y Pau hizo grandísimos partidos en aquellas finales, siendo importantísimo, y aquel equipo de Lakers consiguió ese anillo y Pau Gasol consiguió ese primer anillo en su carrera, y la verdad que ya marcando lo que luego iba a ser en esa segunda temporada, ¿no? Un equipo que contaba también con Lamar Odom, que era otra de las estrellas. La verdad es que ese equipo de Lakers, pues era un equipo que jugaba mucho interior, pero que con jugadores muy polivalentes. Pero luego ya llegó otra época de Pau Gasol. Ya por fin consiguieron lo que tanto deseaban, ser campeones de Europa con la selección española. Fue en 2009, por supuesto. Gasol fue el MVP. Y pasaron por encima de selecciones como Francia, Grecia y en la final Serbia. O sea que ya se coronaron. Ya empezó lo que fue ya una larga racha de títulos de Eurobásquet, ¿no, David? 2009. Se rompió el Sin cascarón. duda, sin duda, ya fue totalmente, si habíamos dicho que en 2008 ya estaban en su culmen, en 2009 ya pues esa superioridad de la selección española pues no tuvo respuesta en Europa y consiguieron una victoria importante coronándose como el mejor equipo en ese europeo, en el Eurobasket, y siendo la mejor selección europea del mundo, bueno, de ese momento, y sin duda alguna el mejor equipo europeo del mundo, quería decir. Totalmente. Pero ahora sí, ya empezaron los éxitos con España en Eurobásquet, pero llegó el segundo gran éxito de su carrera en la NBA. Y yo creo que podría ser incluso hasta de los más especiales por cómo se produjo y por el rival. Fue en la temporada en donde se llevaron el título contra los Lakers, o contra los Celtics, esa rivalidad eterna. Recordamos todos la final, encima tenían ganas de revancha. Y Pau Gasol, pues estuvo cerca de ser MVP. No se lo iban a dar porque estaba Kobe, pero la verdad es que hizo unas finales increíbles. Más de 18 puntos, más de 11 rebotes y sobre todo siendo muy importante
de cara a llevarse ese anillo de campeón. Que David, tú lo tendrás en la memoria con mucha felicidad, me imagino, porque fue el segundo, pero se quedaron entre unos Celtics que era un equipo muy duro. Es que sobre todo, antes hemos hablado de que jugar en la NBA no es lo mismo jugar en una que en otra franquicia. La final de las finales es Los Ángeles Lakers Boston Celtics. Es la final más jugada de la historia, es la rivalidad más importante de la historia de la NBA y son los dos equipos con más anillos con diferencia. De hecho, en la actualidad, en el momento que grabamos este programa por la retirada de Pau Gasol, las dos franquicias están empatadas con 17 títulos, ni más ni menos. Entonces, imaginaos que es conseguir un anillo de un español ante el, el, el máximo rival que tiene Lakers, que son Boston Celtics, es algo para soñar, ya encima en un séptimo partido. Fue increíble, fue el momento para mí culminante de la carrera de cualquier deportista, el momento más importante de cualquier jugador de baloncesto, ganar un anillo en un séptimo partido, en las finales de la NBA, y encima si eres parte de un equipo tan importante como son los Lakers ante Boston Celtics. Son palabras mayores y sin duda alguna ahí, en mi opinión, es donde Pau Gasol ya se ha ganado para siempre estar en lo alto en este caso, del cripto, en aquel momento del Staples Center, mítico Staples Center, y la verdad que un momento, para mí, no se podía soñar poder vivir algo así, y se cumplió, y lo pudimos vivir, y lo pudimos disfrutar, y ahí queda en la historia, sin duda alguna. La verdad es que el séptimo partido fue un partido muy duro, y no se podía prever de otra manera. Séptimo partido entre estos dos equipos, decidido por los tiros libres de Sasha Vujacic, hay que recordarlo. Un héroe inesperado. Pero bueno, ahí los líderes, sin lugar a dudas, fueron Kobe Bryant y Pau Gasol, que crearon un equipo a vencer a un equipo formado por Garnett, Paul Pierce, Ray Allen, Rayon Rondo. La verdad es que daba miedito. Pero conquistó su segundo anillo Pau Gasol y pasó a la historia. Y también pasó a la historia en otro momento, y es que fue en los Juegos Olímpicos de Londres, porque fue el abanderado de la selección española. Todos sabemos, en la ceremonia de apertura, pues cada país tiene su abanderado, pues en este caso fue Pau Gasol. Unos Juegos Olímpicos, David, que se cerraron no con el oro, pero también con una medalla de plata que supo casi a oro, porque también lo tuvieron ahí. No fue tanto como la anterior final, no estuvo tan ajustado, pero también tuvieron sus posibilidades, ¿no? Otra medallita de plata para la selección española contra la superpoderosa Estados Unidos. Si esta Olimpiada también volvamos a competir, éramos la mejor selección europea, el segundo mejor equipo del planeta, pero aquí yo, en mi opinión, fue más difícil. Este Dream Team americano ya estaba muchísimo más engrasado, muchos jugadores ya habían crecido y estaban en su high, jugadores como LeBron James, como Dwayne Wade, como Carmelo Anthony, etcétera, etcétera, ya estaban en un momento que eran ya superestrellas de la liga, más un Kobe Bryant que ya los lideraba, y sin duda alguna era más complicado, en mi opinión, conseguir una victoria ante este fabuloso equipo. No se lo iban a poner nada fácil. Y lo que has comentado de ser abanderado, pues ya se empezaba a ver lo que Pau Gasol se ha convertido, más que en un jugador, que era lo que decía al principio, en un símbolo, en un representante social, en una imagen de un país, y sobre todo eso, en lo que actualmente ya es, que es miembro del Comité Olímpico y es una de las voces autorizadas para representar al deporte español en el planeta. Y ahí se pudo ver en esa ceremonia olímpica también el ser abanderado del equipo español. Español. La verdad es que un momento muy emotivo. Y ahora vamos, David, si te parece, con otro invitado, a ver qué nos cuenta sobre Pau Gasol. Él es Enrique Pedro, pues conocedor de la NBA, de la NCAA, un poquito de todo, y de la carrera de Pau Gasol. Vamos a escuchar. Hay que hablar de Pau Gasol esta semana. Yo tuve la suerte de verle jugar en directo, en vivo, cuando todavía era juvenil en el Fútbol Club Barcelona, y recuerdo que ya me llamó muchísimo la atención cómo dominaba y el potencial que se le intuía. Cierto que luego lo fue desarrollando, empezando por un físico que en aquel momento parecía más bien enclenque, pero lo que hacía en la cancha, cómo se movía, cómo veía el juego, su rapidez, ya apuntaban a que estábamos ante un grandísimo jugador. Quizá todavía nadie intuía que el mejor jugador de baloncesto español que hemos tenido hasta la época.
Y luego, evidentemente, a partir de ahí, cuando ya ves a este chaval y empiezas a fijarte en él, vas siguiendo toda su carrera, cómo domina los primeros años en el Barcelona, pero sobre todo su llegada a la NBA, un sitio en el que todavía los jugadores españoles, aunque ya habían tenido alguna experiencia previa con algún jugador que ya había ido, evidentemente no se habían hecho un hueco ni habían logrado ser tan importantes como lo fue posteriormente Pau Gasol. Desde sus primeros tiempos en Memphis, pero por supuesto su llegada a los Lakers fue algo maravilloso, en un equipo en el que se intuía también potencial de ganador. Pau Gasol se convirtió en el primer español en conseguir un anillo de campeón de la NBA. Y eso, para todos los amantes del baloncesto, la verdad es que significó muchísimo. Yo lo viví con muchísima ilusión porque además en ningún momento renunció a la selección española y nos dio un montón de triunfos, nos dio un montón de alegrías, y eso hacía que fuese muy difícil no querer a Pau Gasol, no admirarle, no seguir su carrera y desearle los mejores éxitos. Un líder en la cancha, pero también un gran líder fuera, así que esta ceremonia de retirada de la camiseta es toda una alegría para los que hemos seguido el baloncesto de esa generación y por supuesto posteriores, deseando que alguna vez vuelva a haber un nuevo Pau Gasol, aunque lo cierto es que será muy muy difícil. Y bueno, más adelante ya llegó el momento de decir adiós, llegó el momento de decir adiós a Los Ángeles y empezar otra nueva aventura. No se acaba su época en la NBA. Después de jugar en Los Ángeles desde 2007-2008 hasta 2013-2014 en los Lakers, y casi promedios de 18 puntos, 10 rebotes y 3,5 asistencias, pues llegó el momento de llegar a de dar el salto a otra de las grandes franquicias históricas de la NBA. En este caso, se fue hasta Chicago, la ciudad del viento, para jugar en los Chicago Bulls, y no para jugar de segundón ni nada, sino para ser una parte vital del equipo de Tom Thibodeau y jugar y ser All-Star incluso, David. O sea, que llegó a Chicago a decir, bueno, aquí estoy yo, y con Joakim Noah, Jimmy Butler, Larry Ross y compañía, la verdad es que va a hacer un papel muy importante y más cosas por ahí, por Chicago, ¿no? Bueno, la verdad que fue el fin de una etapa en Los Ángeles, se acabó aquello, pero Pau Gasol se sentía con fuerzas y con ganas y buscó otro mercado, como has dicho, como buscó el tercer mercado más importante de Estados Unidos, el segundo es Los Ángeles, y no buscaba cualquier equipo, buscaba seguir creciendo y seguir siendo ambicioso, como él siempre ha sido toda su carrera. Y la verdad que en Chicago compitió de una manera muy eficiente, llevándole a ser All-Star, como has comentado, y a seguir en la élite de la NBA, sin duda alguna, dejándonos, pues bueno, luego hablaremos de una de las imágenes icónicas también de un All-Star y del baloncesto español, sin duda alguna, posiblemente la imagen más histórica que se puede recordar, que luego la recordaremos. Pero también la ciudad de Chicago le ha dejado a Pau Gasol algo que le ha cambiado su vida totalmente, y qué mejor manera que cambiarte tu vida que ha conseguido pues conocer allí a su actual esposa, Catherine McDormand, que es una abogada. Catherine McDonald. Catherine McDonald, es un apellido, es abogada, si no recuerdo mal, y la verdad es que la he conocido en esta ciudad y bueno, totalmente eso, sin duda alguna te cambia totalmente la vida, ¿no? La verdad que Chicago le cambió todo a Pau en ese punto de vista, en lo personal, pero en lo deportivo, como hemos comentado antes, también lo dejó en lo más alto. Así es, pero antes de entrar con ese gran momento que ya has mencionado, David, vamos a dar paso a otro invitado. Nos vamos hasta Estados Unidos, en este caso, vamos hasta Arizona, hasta Phoenix, donde tenemos a nuestro amigo Arturo Ochoa, que también vivió muy de cerca la carrera de Pau Gasol. Vamos a ver qué nos cuenta. Amigos de American Screen Sports, un gusto enorme saludarles en su programa. Bueno, pues David, Iván y todo su teleauditorio, el gusto saludarles desde Phoenix, Arizona. Tu amigo y servidor Arturo Ochoa, la voz en español de los Phoenix Suns, para hablar un poquito del que sin duda es el mejor jugador español que ha pisado una duela de la NBA. Pau Gasol, por supuesto, todo el mundo lo recuerda con los Lakers porque ahí consiguió 2 campeonatos, pero vaya que brilló y fue parte de un cambio espectacular ahí con el equipo de Memphis, y después aquel intercambio que lo llevara a los Lakers de Los Ángeles
donde estuvo incluido muy joven Marc Gasol de Lakers a Memphis, ahí con los Grizzlies. Sin duda alguna, Pau es uno de los mejores jugadores de Europa, no solamente de España. Bien merecido todos los premios y todos los homenajes que se le den a este gran jugador. Sin duda, un jugador que tuvo la suerte o la oportunidad de ser dirigido por Phil Jackson y Greg Popovich no es cualquier cosa. Felicidades para Pau Gasol, felicidades para el básquetbol español, y podríamos decir que después de Dirk Nowitzki, en los jugadores ya retirados de Europa, este es el segundo mejor de toda la historia en Europa, el señor Pau Gasol, el hombre grande, el centro, que le ha dado grandes triunfos también a la selección española, ha tenido grandes oportunidades de ganar campeonatos, los ha logrado, y sobre todo, bueno, pues un tipo que se convirtió en la pareja ideal después de la ruptura entre Shaquille O'Neal y Kobe Bryant. El mejor compañero de Kobe jugando de centro, sin duda alguna, es Pau Gasol. Felicidades para Pau Gasol, felicidades para ustedes, excelente programa. La invitación para que lo sigan acompañando y la invitación para que sigan viviendo con toda la pasión el básquetbol, el deporte ráfaga, por supuesto, tanto en la Euroleague como también en el mejor del planeta, en la NBA. Su amigo y servidor Arturo Ochoa, la voz en español de los Phoenix Suns, los saluda. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto. Y llegó uno de los momentos históricos, bueno, por decir, momento histórico del baloncesto español en la NBA, donde los hermanos Gasol, Marc y Pau Gasol, protagonizaron el salto en el All-Star de la NBA, disputado, además, en Nueva York. O sea, qué mejor escenario, la meca del baloncesto, el Madison Square Garden, para ese momento tan histórico de dos hermanos jugando el All-Star y, claro, disputando ese salto. David, ese momento se nos va a quedar grabado en la memoria para siempre. Es que es un momento para el deporte español increíble, para el deporte mundial también increíble y para el baloncesto también increíble. Como has dicho, qué mejor escenario. Nueva York, dos hermanos que son dos estrellas de la NBA, dos hermanos españoles que sin duda alguna se les permitió hacer esa foto, conseguir ese salto, que sin duda alguna, pues bueno, si antes decíamos que era increíble ver a Pau Gasol en la NBA y toda esta evolución que hemos ido narrando en este programa, pues llegar a este momento, pues es una cumbre absoluta, sin duda alguna. No somos conscientes a veces de estas circunstancias hasta que no pasa el tiempo, y aún ha pasado poco tiempo desde aquello, en este momento que estamos haciendo este programa, pero cuando pasen muchísimos más años seremos aún más conscientes de esta realidad y de lo que significó aquel salto en aquel All-Star y lo que significó eso para un país como España y para el deporte en general. Y sobre todo también, lo que he comentado antes, inspirar a las nuevas generaciones a que todo es posible. Era como Marc Gasol, todavía Pau era All-Star, pero era como Marc, te tomo el testigo. En los próximos años ya sabemos lo que ha sido Marc, y Pau Gasol pues ya estaba en sus últimos años de carrera, pero todavía dando mucho. Y la verdad es que sin cerrar esa etapa de Chicago, David, nos vamos a ir hasta Chicago, ¿no? Qué mejor que nacer así. Nos vamos a ir con Fernando Arboledas, nuestro amigo, que lo tenemos colaborando con nosotros, porque allá desde la Ciudad del Viento nos va a contar cómo vivió él la carrera de Pau Gasol. Pau Gasol, me acuerdo perfectamente cuando tenía 12 años y veía con mi padre aquel partido que nos destrozó en la Copa del Rey y luego en la Liga. Y me acuerdo de comentar, este chico está hecho de otra pasta, va a llegar lejos. Y en efecto, ya en el draft, que le dimos el número 3, empezó su carrera y yo le fui siguiendo toda mi infancia y adolescencia hasta llegar a ser adulto. He estado siguiendo la carrera de Pau Gasol en la NBA y recuerdo emocionarme y comprarme la camiseta de los Lakers con el traspaso, trasnochar para ver las 3 finales de NBA consecutivas en las cuales ganó 2 anillos de 3 finales y ver cómo casi se convierte en MVP de aquellas finales de NBA contra los Boston Celtics. Hasta el último segundo tenía la esperanza de que por encima de Kobe Bryant, pero eso no iba a ocurrir. Pero más allá de eso, lloré cuando se lesionó en la final del Mundial, en la semifinal del Mundial contra Argentina.
por el jugador más importante de la historia de nuestro baloncesto, no iba a poder jugar la final contra Grecia. Pero él se ganó el verdadero MVP. Ha significado todo para mí. Yo que he jugado al baloncesto durante muchos años, Pau Gasol siempre ha sido un referente y un ídolo en el cual me he sentido reflejado en sus valores, los valores que ha transmitido no solo en la cancha, sino fuera de la cancha. Lo estamos viendo ahora, embajador de UNICEF, siempre muy educado, respetuoso con los medios, súper respetuoso con los aficionados, siempre dispuesto, con buena cara y un tío familiar. Ya tiene 2 hijos y se le ve un tío familiar, un tío de los que merece la pena, y la relación que tenía con Kobe era muy diferente. Y creo que para el baloncesto español, el segundo jugador español en jugar en la NBA ha marcado un antes y un después, y va a ser difícil que haya un jugador mejor que Pau Gasol en la historia del baloncesto español, o al menos que tenga un impacto de tal calibre en la NBA. 6 veces All-Star, 2 veces campeón de la NBA, 4 veces en el equipo All-NBA de la temporada. Impresionante, sin palabras. Ha sido mi ídolo y lo seguirá siendo. Pau Gasol, el mejor deportista español de toda la historia, junto a Rafa Nadal. Y otro de los momentos memorables de la carrera de Pau Gasol fue lo que vino a denominarse como el partido de su vida. Curiosamente fue con la selección española de baloncesto. Eurobásquet 2015, celebrado en Francia, ciudad de Lille, 25.000 aficionados en las gradas, increíble, y ganas de revancha, sobre todo contra una selección como Francia. Y Pau Gasol hizo 40 puntos para hundir completamente a los franceses. Yo me recuerdo ese partido, David, vivirlo con una tensión que no recuerdo muchos partidos de vivirlos con tanta tensión como ese, no sé por qué. Yo creo que era por lo que significaba, por cómo se produjo ese partido, cómo se produjo los 40 puntos de Pau Gasol, con esa garra que tenía y sobre todo por toda la carrera que había hecho. Yo creo que una mezcla de todo, pero en ese partido salió toda la calidad que tenía, ¿no? Es que al final, pues bueno, todos sabemos un poquito, los que conocen un poco el baloncesto, y no solo el baloncesto, el deporte en general, saben la rivalidad que hay entre Francia y España, y más allá del deporte también. Era un partido con muchísimos condicionantes y condimentos para que se produjese algo increíble, y la verdad que antes no olvidemos también un jugador, una superestrella de la NBA en aquella época, como era Tony Parker, el base de los San Antonio Spurs, y la verdad que fue un partidazo descomunal, un partido lleno de rabia, lleno de energía de Pau. Parecía que había vuelto a esa 2008, 2009, 2010 de Los Ángeles, ante un Rudy Gobert que ya empezaba a destacar y que ya conocemos que ha hecho una gran carrera en la liga, uno de los mejores defensores de los últimos años, sobre todo en la segunda década del 2000 en la NBA, que totalmente lo destrozó en ese juego interior que estábamos hablando muchísimo, posteándole, haciéndole mates, lanzando de 3. O sea, un partido completísimo en un básquet FIBA, que es muy diferente al NBA, que anotar 40 puntos y en aquel momento que no está, en el momento que estamos hablando de este programa, que estamos viendo una explosión anotadora descomunal de muchos jugadores, pues fue un partido, pues bueno, para el recuerdo, otro más, y un momento de éxtasis absoluto de baloncesto, sin duda alguna, yo lo definiría así. Un éxtasis de Pau Gasol y de todos los aficionados. Menudo partidazo, la verdad. La verdad es que fue un partido increíble. Pero después de ese momento, tocó decir ya adiós también a Chicago Bulls más adelante. Y ya empezó un poquito ya lo que sí podríamos decir, que ya sus últimos coletazos en la NBA. Llegó a una franquicia histórica, como también son los San Antonio Spurs. O sea que la verdad es que Gasol ha hecho una carrera en NBA. Empezó en una franquicia de nivel bajo, hay que decirlo, históricamente, pero fue a los Lakers, a Chicago Bulls, a San Antonio Spurs. Y digamos ahí... que San Antonio es un equipo que ahora lo comentarás, Iván, se ha construido porque es algo increíble, pero es un mercado pequeño también. Estamos hablando de que en comenzar un mercado muy pequeño, como es Memphis, te vas a la mega ciudad como Los Ángeles, te vas a otra mega ciudad como Chicago y acabas en una franquicia, Iván, histórica por todo lo que ha hecho. Sobre todo ahora comentarás, bueno, por jugar con Popovich, ¿no? Y que Pau Gasol acabó jugando con 2 de los considerados 15 mejores entrenadores de la historia de la NBA, que son Jackson y Popovich. Bueno, y bueno, ya cada uno ahí tenemos el vídeo de los 15 mejores entrenadores, o sea, que ahí tenéis que ir a verlo también. Exacto.
Exacto. Entonces, la verdad que fue un partido, bueno, no un partido, sino fue una decisión para jugar en un mercado más pequeño, pero bueno, fue bonito lo que pudo estar ahí, fue muy breve, tampoco el equipo ya no era el que habíamos vivido en esos Spurs de un super equipo, pero bueno, ya no estaba tan bien, hay que reconocerlo, ya le estaba costando bastante, pero bueno, él quería seguir jugando, quería seguir intentándolo y quería, bueno, poder probar y aprender con Popovich, en mi opinión. Si no me equivoco, David, en ese equipo coincidió con uno de los mejores, podríamos decir, cuatro de muchos años, como fue la Marcus Aldridge, ¿no? Yo creo que en ese equipo Sí. coincidió con él. La Sí, verdad fue es uno de los traspasos. La Marcus Aldridge en aquella época también llegó, que venía de Portland, que un gran ala pivot de una clase excepcional. Marcus Aldridge, hay que decirlo, uno de esos jugadores no tan conocido para el gran público o para la gran masa, no, pero sí que una estrella de la liga silenciosa, como se decía, pero de calidad. Pues ahí se juntaron, la verdad es que dos grandes jugadores. Hay que decir que ya sus últimos partidos, jugó para Phil Jackson y Popovich, increíble la carrera, y terminó temporada 2018-2019, fue traspasado a Milwaukee Bucks, y aquí es donde terminó su carrera. Fechas claves: 1 de noviembre de 2001, debut contra Detroit Pistons, 10 de marzo de 2019, último partido de Pau Gasol, en este caso fue con Milwaukee Bucks. ¿Quién lo iba a decir? Acabó en Milwaukee Bucks. O sea que fue hacia arriba, luego, no sé, una trayectoria curiosa. Y su último partido fue contra San Antonio Spurs, el anterior equipo. Así que la verdad es que luego David fichó por los Blazers, pero no llegó a disputar ni un minuto. Ya las lesiones ya llevaron a no retirarse de la NBA, pero no llegó a retirarse del baloncesto en activo, porque su gran reto era llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Ese era su objetivo. Y entonces, ¿dónde volvió? ¿Dónde volvió David? Casita, feliz casita. Pues sí, a Barcelona, y la verdad que estuvo preparándose solo para ese momento, pero también hay que decirlo, esto es parte de la historia, esto es un monográfico de Pau Gasol, pero también hay que comentarlo, pues llegó la pandemia y se retrasaron los Juegos Olímpicos de Tokio, y también él, pues parecía que igual no podía llegar a Tokio, ¿no? Porque ya era alargar su carrera, pero en este caso le permitió prepararse más, pero ya hay que decir que ya no estaba para grandes cosas. La verdad que un jugador alto como él, pues es complicado que alargue mucho y tanto su carrera, ¿no? Las complicaciones surgen y la verdad que, bueno, fue este paso por Barcelona fue testimonial, fue como un reconocimiento absoluto para toda una carrera del mejor jugador de la historia del baloncesto español. Muy importante hacerlo en Barcelona y hacerlo para como algo simbólico, en mi opinión es muy importante. Y luego el premio ganado, porque igual por mérito deportivo no debería haber ido a Tokio, pero desde el punto de vista simbólico y totalmente merecido, tenía que estar en Tokio y fue a Tokio. Y bueno, por lo menos encabezó este último momento ilusionante para él de poder retirarse también con la selección en un gran torneo como es una Olimpiada y sin duda alguna pues culminando esta magnífica y espectacular carrera de este grandísimo jugador y grandísima persona. La culminó David en el Barcelona, donde además ganó la Liga, su tercera Esto liga, sí, donde no era tan importante como años atrás, pero también tuvo sus minutitos y la gente, sobre todo 20 años después, lo pudieron ver los que tuvieron el honor de poder verlo otra vez en directo allí el privilegio. el privilegio, pues pudieron disfrutar de Pau Gasol, de una leyenda del baloncesto español, sin lugar a dudas, y cerró toda su andadura en los Juegos Olímpicos de Tokio y en un partido, su último partido fue en los cuartos de final contra Estados Unidos. ¿Cómo no iba a acabar la carrera de Pau Gasol? Así. Así que en Barcelona acabó su época, David, pero en Barcelona también tenemos a nuestro amigo Luis Jones, que además de seguir la carrera de Pau Gasol muy atentamente, también vivió momentos con el grande, una gran leyenda de San Boy. Así que vamos a escuchar a Luis Jones y a ver qué nos cuenta. Pues Pau Gasol, ¿qué os voy a decir de este tremendo deportista al cual tengo la suerte de haber visto sus primeros pasos aquí en el Palau,
aquí en Barcelona y cómo he disfrutado de esos duelos, como disfruté de esos duelos ante el Real Madrid, ¿no? Esos partidos, esas finales de Copa, esos campeonatos de Liga. También he disfrutado con él en algún garito por aquí de la noche barcelonesa en aquellas épocas. Y bueno, pues compartiendo amigos en común, ahí estuvimos también. Le seguí en su viaje a Estados Unidos y bueno, solo tengo palabras de admiración y decir que es el perfil de deportista al cual admiro, ¿no? Un deportista con tesón, con constancia, sus valores son los que yo adopto absolutamente en este mundo del deporte, no solo por lo que me muestra en la cancha, sino lo que me muestra afuera, y esa humildad que siempre ha mostrado y ese respeto que siempre ha mostrado. Así que no puedo más que felicitarle, desearle lo mejor y Pau, aquí estoy, ya lo sabes. Un saludo. Y después de esta historia curiosa de nuestro amigo Luis Jones, vamos con otra opinión, otro reflejo de lo que fue Pau Gasol dentro del deporte español. Y para eso vamos a escuchar a otro referente también en España, Pepe Brasín, que nos cuenta qué fue para él Pau Gasol dentro del baloncesto español. Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues para mí, Pau Gasol evidentemente es uno de los personajes icónicos de la historia del deporte español. ¿Qué decir? Eso es como no decir nada, lo sabemos todos absolutamente, ¿no? Pero el hecho de que le retiren la camiseta con Los Ángeles Lakers, un asunto tan estético, tan significativo desde el punto de vista iconográfico, casi del folclore, mucho más que del deporte, me parece una absoluta y total salvajada. Atañe directamente al niño que empieza a ver NBA y que mira ese tipo de cosas como un asunto lejano que nada tiene que ver con su cultura, con su ADN, con lo que vive en el día a día, con Magic Johnson, con Kareem Abdul-Jabbar, luego mucho más tarde, con Kobe Bryant, con Shaquille O'Neal. Hay una sensación de grandeza eterna a la hora de que te quiten un número, una camiseta, pero además hacerlo en Los Ángeles Lakers. Es el final de un camino que creo nadie esperaba, yo desde luego no esperaba en absoluto, aún sabiendo que Pau Gasol era un jugador magnífico, una persona increíble en la historia del deporte español, sí, pero iconográficamente donde le pone esto es en otra dimensión, absolutamente incomparable casi con cualquier otra cosa que hayamos vivido en la historia del deporte español y desde luego que lo merece absolutamente todo. Y ahora ya sí, ya toca, ya es momento de decir adiós a este homenaje de Pau Gasol. Muchas gracias a todos los invitados por sus opiniones, personas más cercanas y personas que han seguido su carrera. Y la verdad es que Pau Gasol, pues poco que decir ya de todo lo que hemos dicho durante todo el programa. Simplemente que reflejo de lo que tiene que ser un deportista, un ejemplo a seguir. Y yo solo quiero decir, y te dejo a ti ya, David, gracias, Pau, por todo lo que nos has dado y por hacernos disfrutar tanto del baloncesto y de muchas más cosas. Muchas gracias, Pau. Sin duda, Iván, la verdad que creo que ha sido un bonito monográfico, merecido, más que merecido para Pau Gasol. Y la verdad que, como acabas de decir, simplemente hay que decir gracias por todo, gracias por, sobre todo, inspirarnos, por llevarnos a creer en cosas para muchos imposibles y, sin duda alguna, un ejemplo, como he comentado durante todo este monográfico, un ejemplo como persona, un ejemplo como deportista y ahí está su legado, toda su carrera, todos los momentos que hemos vivido, todos los momentos que nos ha hecho soñar y bueno, ahora mismo ya pues podremos ya seguirlo el resto de su vida en otras actividades que seguro que nos trae grandes alegrías desde el punto de vista ya fuera de las canchas y desde el punto de vista social y desde el punto de vista sobre todo pues eso, humano, que para mí es de lo más importante. Así que gracias, Pau. Así es, David. Y a todos vosotros, muchas gracias. Si queréis que sigamos haciendo más especiales y muchísimas más cosas, por favor, suscribiros al canal, que nos viene muy bien, darle like, comentarios, todo lo que queráis, proponernos cosas y si está en nuestra mano lo intentaremos hacer, que nos viene muy bien, por favor. Seguirnos, muchas gracias, suscribiros y nos vamos viendo, ¿vale? Y como hemos dicho, muchas gracias, Pau.